AstraZeneca, pero ya de una forma mucho más específica. También van a ser funciones citotóxicas y de eliminación de tumores. Aquí es importante remarcar lo que hacen los linfocitos TH1 y TH2, que van a ser los que nos protegen principalmente contra los patógenos. Entonces, en la respuesta TH1, esta nos va a controlar la replicación de patógenos intracelulares, pero también va a participar en algunas enfermedades autoinmunes de forma notoria en la artritis reumatoide y en la esclerosis múltiple. Hay unas citocinas principales en la respuesta TH1, que son la interleucina de tipo 2 y el interferón gamma. En la interleucina 2 nos va a inducir proliferación de todos los linfocitos y va a estimular la división y citotoxicidad de los CD8, y el interferón gamma va a activar a los macrófagos y va a eliminar patógenos intracelulares, induciendo citotoxicidad por células NK. Y la respuesta TH2, esta participa más en los fenómenos alérgicos también. Tiene varias interleucinas que participan ahí, pero en general lo que van a hacer es la producción de anticuerpos, sobre todo de inmunoglobulina E, de eosinófilos y de activación de eosinófilos y de macrófagos. El otro subtipo relevante dentro de los tratamientos que se han descrito con los avances de la comprensión de los mecanismos inmunológicos son los linfocitos T reguladores, porque estos tienen una función de supresión de la actividad anormal autoinmune. Entonces, se apenas descubrieron hace no tanto, en los 90, y su papel es fundamental para la tolerancia inmunitaria. Se regulan a través del factor de transcripción FOXP3, y ellos en la respuesta con linfocitos T reguladores participan estas dos interleucinas, la interleucina 10, la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. La interleucina 10 lo que va a hacer es, al contrario de lo que vimos en las otras respuestas de estimular inflamación para control de estos agentes nocivos, va a inhibir la síntesis de citocinas proinflamatorias, y el factor de crecimiento transformante beta va a inducir diferenciación y proliferación de las células en el microambiente tumoral. Ahora, otros actores fuera de la parte celular son lo que hablábamos con las citocinas. Entonces, las citocinas son moléculas de señalización. Van a producir activación, división, apoptosis o migración dentro de las células en las que se estén dirigiendo. Pueden hacerlo de forma autócrina, endocrina o parácrina, y en general dentro de las citocinas están clasificadas en estos tipos. Las interleucinas son las que van a tener efectos sobre otros leucocitos, las quimiosinas van a tener actividad quimioatrayente, los factores estimulantes de colonias van a producir diferenciación y proliferación en las células madre, y los interferones tienen varias funciones, pero la principal es que interfieren con la replicación viral y contra otros patógenos, y también contra la proliferación de tumores. Otros mecanismos que ya están fuera de estos que hablamos dentro de la inmunidad innata y la adquirida son las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad antes estaban descritas en estos 4 tipos de acuerdo a la clasificación de Nelly-Combs, que es la que aún se sigue empleando, pero ya tiene una clasificación más ampliada. Entonces, la respuesta de tipo 1 es una respuesta inmediata que se está regulada por inmunoglobulina E. La de tipo 2 es de forma más retardada, y los participantes principales son los anticuerpos y las reacciones citotóxicas. La de tipo 3 está mediada por los inmunocomplejos, y la de tipo 4 es de tipo retardado y de participación celular. Entonces, estas reacciones de hipersensibilidad son relevantes dentro de los mecanismos de alergia y de los mecanismos autoinmunes. Principalmente aquí están la clasificación ampliada, que tiene más o menos unos 20 años que empezó la ampliación de esta clasificación, para poder comprender mejor los mecanismos del tipo 4 de la hipersensibilidad retardada. Y vemos estos fenómenos dentro de las enfermedades alérgicas, dentro de las enfermedades autoinmunes, sobre todo de tipo hematológico, y también para la respuesta contra, por ejemplo, la reacción de tuberculina, en la enfermedad del suero, que es dentro de la hipersensibilidad la menos común, porque ya no es algo que se observe mucho, pero en general
se observa para las farmacodemias y para la hipersensibilidad inmediata, es lo que usamos esta clasificación. Entonces, ahora ya con todo este resumen de todo lo principal que involucra la función del sistema inmunológico, ahora sí, ¿a qué nos lleva esto dentro de las patologías? Tenemos que hay enfermedades que tienen ya claramente mecanismos donde está descrita cómo está la desregulación. Por ejemplo, aquí están de las cosas más comunes y que tienen más estudio, pero dentro de la artritis reumatoide, las citocinas se producen un aumento anormal, entonces la producción anormal pues nos produce la tormenta de citocinas, sobre todo por la participación de la interleucina 6. Dentro del cáncer y de algunas enfermedades autoinmunes hay alguna disfunción en los mecanismos de control inmunitario que también se conocen como checkpoints inmunitarios. Y entonces aquí esto es importante dentro de la terapéutica específica para el cáncer, para poder controlar esta disfunción, para obtener un control mejor de los tumores. Dentro de los cambios epigenéticos que se ven asociados a las alteraciones de los mecanismos inmunológicos, en la esclerosis múltiple tenemos que está descrita ya la expresión anormal de algunos microRNAs, y dentro de alteraciones que tienen que ver con el metabolismo, en la hiperactividad de la vía de mTOR se ha estudiado para procesos de envejecimiento y de obesidad, al igual que para diabetes de tipo 2. Y en la artritis reumatoide y en la enfermedad inflamatoria intestinal, los mecanismos que se han visto alterados son los que tienen que ver con la respuesta inadecuada del inflamosoma, pero muchos de estos mecanismos pueden estar participando en algunas patologías. Aquí hay otros ejemplos de cómo está esta señalización y funciones anormales de estos mecanismos. ¿Cuál es el defecto principal que se ve, donde puede incidirse sobre el tratamiento para diferentes enfermedades? Entonces, esto, digamos, en general, pensándolo hacia cómo estaba el conocimiento de la inmunología, pues estos avances dan mucho pie para poder tener unas terapéuticas más específicas. Ahora, hablando de la clasificación de las enfermedades, dentro de las inmunodeficiencias, los avances en el conocimiento de los mecanismos inmunológicos han permitido ampliar la descripción de estas enfermedades y tener, dentro de lo posible, un mejor tratamiento. En general, las inmunodeficiencias se dividirían en la clasificación de inmunodeficiencias primarias y secundarias. Entonces, las inmunodeficiencias primarias son lo que corresponde actualmente a los errores innatos de la inmunidad. Entonces son tipos de inmunodeficiencias con las que el paciente ya las tiene determinadas genéticamente en su mayoría. En algunos pacientes, dependiendo la edad, es cuando se ve la expresión más tardía, pero en general son cosas intrínsecas a actividades anormales en el sistema inmunológico. Y dentro de las inmunodeficiencias secundarias, pues nuestras van a ser las inmunodeficiencias de tipo adquirido, que generalmente tienen una causa, puede ser iatrogénica principalmente, por algunos virus, por deficiencias nutricionales y por obesidad. Esta era la clasificación anterior, pero ya con el mecanismo más a fondo con el conocimiento de estos mecanismos más a fondo, las tenemos descritas de forma diferente. Entonces, ahora les decía, las inmunodeficiencias primarias se conocen más como errores innatos de la inmunidad. Hay algunos que se salen dentro de, porque clasificándolos como un error innato, pues quiere decir que lo que hablábamos, que es un defecto genético principalmente. Hay algunos que no son defectos genéticos específicamente, son ya por mecanismos epigenéticos en algunos casos, y hay algunos que aún no se han podido clasificar. Para las inmunodeficiencias secundarias eso no ha habido muchos cambios, pero respecto a esto, a lo que quiero llegar con todo esto, es que estas inmunodeficiencias primarias se consideraban como enfermedades muy raras. Entonces, ya conociendo esta fisiopatología, se ve que la prevalencia es mucho mayor que la que esperábamos. Ya no es lo que se pensaba como de este paciente se está enfermando mucho, que quién sabe por qué, le tocó mala suerte, cosas así. Posiblemente caiga dentro de alguno de estos errores innatos de la inmunidad. En general,
se supone que la prevalencia es de 1 a 10.000 a 1 en 50.000. 1 a 10.000 a 1 en 50.000 pacientes, pero el real podría estar alrededor de 1 a cada 500 personas. ¿Cómo se explica esta diferencia de la prevalencia? Es porque posiblemente, como esta clasificación requiere encontrar el mecanismo genético alterado, se requieren técnicas de genética más avanzadas, sobre todo de secuenciación de nueva generación. Entonces, si se usan solo clasificación por fenotipos y por la secuencia de parte del gen, pues no vamos a tener una clasificación tan específica. Otra causa por la que puede ser que no están tan claramente diagnosticadas es porque la mayoría llega a tener penetrancia incompleta. Entonces, puede estar el defecto en el gen, pero tener manifestaciones muy moderadas que no den un cuadro clínico que nos dé el diagnóstico o la capacidad diagnóstica para tener ahí. Y hay algunas que se van a dar, pero con mutaciones somáticas posteriormente a medida que avanza la edad. Aquí, dentro de estos errores innatos de la inmunidad, el problema principal es que hay un retraso en el diagnóstico por todos estos problemas para llegar a un diagnóstico claro que hablábamos ahora. Y cuando se empezaron a describir estos errores innatos de la inmunidad fue más o menos de forma más clara por ahí del 52, cuando se describió la gamaglobulinemia de Bruton. De ahí empezaron las descripciones específicas de por qué había pacientes con ciertas enfermedades. Pero tenemos ya hasta 1970, que fue cuando se clasificaron primero como inmunodeficiencias primarias, y teníamos ya una clasificación más puntual de estas manifestaciones. Aquí, en otra cosa dentro de por qué puede ser la variación del diagnóstico, es porque hay algunas que sí son realmente muy poco frecuentes y que tienen unos cuadros clínicos muy notorios que para diagnosticarlos pues se requiere llegar a conjuntar varias características clínicas más características genéticas, y hay otras que son relativamente comunes con manifestaciones muy poquito notorias que pueden confundirse solo con infecciones más frecuentes en una persona. Entonces, más o menos para cuando ya estaba la clasificación de estas enfermedades, había una cantidad muy pequeñita de estos defectos descritos, había alrededor de unos 20. Ya para este año, cada 2 años se hace una clasificación actualizada de estas inmunodeficiencias, y para 2024, ya de muy poquitas, o de cuando solo se tenía la descripción de una, de la gamaglobulinemia de Bruton, ahora tenemos descritas 555 enfermedades. Todas estas se clasifican por su mecanismo inmunológico alterado. Se clasifican en 10 grupos de enfermedades y cada una tiene sus clasificaciones particulares. Entonces, eso en parte de esta comprensión de los mecanismos inmunológicos es a lo que ha llevado en avances en los diagnósticos. Ahora, pasando a otro tipo de avances por las nuevas descripciones de estos mecanismos, tenemos que para la terapia con interferones, esta ya es una terapia muy antigua, que inició justamente cuando empezaron las descripciones de los mecanismos por ahí de los 50. Los interferones van a tener efectos principalmente antivirales, pero les decía que también tienen efectos contra otros patógenos que no sean virus, efectos antiproliferativos, citotóxicos, inmunoreguladores y antitumorales. La terapia con interferones se usaba bastante más hace algunas décadas, ahora se continúa usando, pero como tiene muchos efectos adversos, ya tiene usos más limitados. Se usa de forma relativamente frecuente en la hepatitis B, para la hepatitis C, y bueno, para cualquiera de las dos, como ya hay más opciones de tratamiento antiviral, ya no es algo que se use tan de primera línea, pero es parte del tratamiento. También se puede usar en los condilomas acuminados. Se usa en varios tipos de cáncer, y en la esclerosis múltiple también tiene un uso más o menos frecuente, y para una inmunodeficiencia que es la enfermedad granulomatosa crónica. Ahora, pasando a otro tipo de terapias, dentro de la inmunoterapia específica en el cáncer, aquí este tipo de inmunoterapia va a usar a los componentes del sistema inmunológico para atacar a las células tumorales de forma específica. Hay varios tipos de inmunoterapia. Las más
que tienen mejores descripciones son la inmunoterapia con células CAR-T y las que inciden sobre los inhibidores de puntos de control inmunitario. Pero también tenemos otras que van a tener una función sobre las citocinas. Hay unas que están clasificadas en general como vacunas contra el cáncer, pero son modificaciones de células inmunitarias para atacar cierto tipo de células tumorales. También las que participan con anticuerpos monoclonales y los que tienen que ver con virus que están modificados para tener actividad oncolítica. Entonces, las terapias CAR-T, que son las terapias con los linfocitos T con receptores de antígeno quimérico, aquí lo que se hace es que a un linfocito del paciente se va a modificar y se va a reprogramar para expresar un receptor de antígeno. Entonces, en esa modificación va a ser para tener un blanco sobre la célula tumoral específica. Entonces, una vez que se modificó la célula hacia el antígeno que se desea, se expande y luego se regresa al paciente y va a tener un efecto directo sobre un tipo de tumor en particular. Sin embargo, pues también esta tiene ciertos efectos adversos que van a ser principalmente los síndromes de liberación de citocinas y en algunos pacientes hay neurotoxicidad. Para los inhibidores de puntos de control inmunitario, estos puntos de control van a evitar la activación de los linfocitos T, pero como son moléculas importantes en algunos tumores y en algunas enfermedades autoinmunes, estas terapias van a bloquear lo que no se permite es la unión de contra estos dos receptores. Entonces, con ese bloqueo ya la célula T va a poder actuar específicamente sobre la célula tumoral y va a producir su lisis. Ahora, pasando a aspectos que tienen que ver con el microbioma. El microbioma ha tenido también varios avances, pero tiene funciones, las alteraciones en el microbioma afectan funciones dentro del sistema inmunológico, al igual que el microbioma cuando se encuentra de forma adecuada, pues también va a tener efectos positivos, pero en general hay muchas descripciones en enfermedades, sobre todo de tipo neurológico, donde el microbioma intestinal está alterado y produce desarrollo y progresión de estas enfermedades, al igual que en algunas enfermedades tumorales. Esto se va a dar principalmente por interacciones de las células del sistema inmunológico con patrones moleculares asociados a patógenos, con ácidos grasos de cadena corta y con unos factores de virulencia secretados por la misma microbiota y por metabolitos que secreta ese proceso inflamatorio de la microbiota normal. Entonces, les decía que en las enfermedades neurológicas es donde hay más evidencia de su función, sobre todo por el estudio del eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, este eje microbiota intestino-cerebro va a producir factores que van a restringir la inflamación de la microglia. Entonces, mejorar el microbioma intestinal tiene impacto sobre el pronóstico y la evolución de estas enfermedades. Este eje va a producir algunos neurotransmisores y también algunos factores estimuladores. Y entonces aquí el tratamiento modificando la microbiota puede aumentar genes antiinflamatorios y dar un mejor resultado en estas enfermedades. Esto principalmente se ve a través de estudios donde en ratones se elimina toda la microbiota que tengan y se ven efectos positivos en algunas enfermedades. Lo más descrito es para la esclerosis múltiple, pero también hay evidencia en el Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson y en la esclerosis lateral amiotrófica. Otro de los puntos donde se ven los mecanismos inmunológicos donde tienen un impacto es dentro de la inmunosenescencia. Entonces aquí en la inmunosenescencia el sistema inmunológico va a envejecer junto con nosotros y con este envejecimiento se va a producir más estado de inflamación. Entonces esto tiene impacto sobre todo en enfermedades metabólicas y en enfermedades tumorales. En general lo que ocurre con la inmunosenescencia es que va a haber una respuesta anormal ya de las funciones de los linfocitos y todas las células efectoras. También va a haber disminución de las poblaciones de estos y pues eso va a dar una respuesta menor y a su vez va a producir más inflamación.
También la degeneración del timo pues, no va a permitir que se diferencien bien los linfocitos T. Los mecanismos donde se ve más inflamación es en este concepto del inflamosoma que tiene que ver con la senescencia. No tiene una traducción muy específica en español, pero va a haber mucha producción de citocinas proinflamatorias que van a empeorar varias de las enfermedades, y los cambios metabólicos van a aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno y el estrés oxidativo. Entonces, al final, toda esta inmunosenescencia va a tener impacto sobre aumento de infecciones y sobre el desarrollo de algunas enfermedades, sobre todo neurodegenerativas y metabólicas, y sobre el inicio del cáncer también. Entonces, ya con todo este panorama, esto es parte dentro de lo que los mecanismos de respuesta inmunológica se van afectando y donde podemos tener un impacto sobre el tratamiento. Entonces, para concluir, pues tenemos que las respuestas del sistema inmunológico, cuando no están dentro de su balance normal, ya se tiene la descripción específica de cómo afectan en varias enfermedades. Entonces, la investigación más a fondo de todos estos mecanismos inmunológicos nos va a permitir modificar estas respuestas para tener una mejor evolución. Esto, como vimos, pues nos impacta sobre algunos enfoques terapéuticos que van a mejorar el pronóstico de las enfermedades y nos puede dar lugar finalmente a tener tratamientos más efectivos contra enfermedades autoinmunes, infecciones y cáncer, pero seguramente para muchas otras enfermedades, porque pues, el sistema inmunológico, su participación la tenemos dentro de todos los mecanismos normales y anormales en el cuerpo. Y con esto concluyo. Interesante plática. Este es un tema muy dinámico y muy complejo de entender. Ahorita, por ejemplo, en oncología, esto es lo que está teniendo mucho blanco para investigar. Se están ya vislumbrando algunas formas terapéuticas. Bueno, ese es un tema muy intrigante y quisiera preguntar a la asamblea dudas sobre el tema y que la vamos a poder contestar. Sí, Gerardo. Buenas noches a todos. María Carmen, me da mucho gusto verte y de encontrarte aquí. En tu paso en el hospital, el granito de arena que pudimos haber aportado en ti, lo veo reflejado y lo veo brillante. Entonces, te quiero felicitar de todo corazón. Estás llegando a un área nueva. Muchos de las olas anteriores hemos tenido que reaprender esto y hemos tenido que verlo con otra proyección porque las enfermedades nos están alcanzando, ¿no? Entonces, de corazón te hago una felicitación. Sé que estás bien y que vas a estar mejor y que tienes mucho futuro. Te felicito. Muchas preguntas. Definitivamente yo quiero preguntarte acerca de ¿tú qué opinas, tu opinión sobre vacunar importantemente para hacer más eficiente el sistema inmune de muchos pacientes mayores, enfermos o con muchos defectos? Si eso es más benéfico que perjudicial, esa sería una de las preguntas. Y la otra es, ya mencionabas tú algún defecto que tienen los pacientes con diabetes, que también los debemos considerar inmunosuprimidos, como quizá las embarazadas. O sea, son áreas que tú tocas de todas las especialidades. O sea, vemos otorrinos, vemos ginecólogos, vemos oncólogos, reumatólogos y bueno, todas las especialidades que tienen procesos infecciosos evidentemente están relacionados con estos defectos de la inmunidad individual de cada paciente, ¿no? Entonces, son mis preguntas para empezar. Gracias. Pues sí, la vacunación es bastante importante. Tiene poquitas restricciones, francamente, nada más en las inmunodeficiencias, cuando no hay una buena respuesta que se pueda montar para microorganismos vivos, pues sería solo la causa donde no habría que poner vacunas atenuadas, pero en general es una estrategia muy importante para que el sistema inmunológico tenga esa buena interconectividad entre todas sus redes. Entonces, pues sí, pues ahora que está más restringido el uso por todas estas ideas culturales,
sí ha dado origen a tener más infecciones, y esas infecciones en personas, como veíamos, pues estos inmunodeficiencias parecía antes que eran algo muy raro, ahora ya las vemos que son algo bastante común, por lo menos en la teoría. Entonces nos puede dar lugar al efecto infeccioso en ese momento, digamos, en el paciente, pero al final pues va a tener impacto posiblemente en el desarrollo de otras enfermedades autoinmunes o a la larga de cáncer. Entonces sí, la vacunación es bastante importante, solo quizá ahora con las vacunas dentro de COVID y todo esto, como el desarrollo fue tan rápido, sí daba lugar a pensar, a tener dudas de si eran seguras o no, que con el tiempo hemos visto que hay cosas que no estuvieron tan adecuadas, pero esto nos va a dar al final una inmunidad entrenada y va a dar una mejoría dentro de todas las respuestas de este sistema. Ahora, respecto a la segunda pregunta, En diabetes. Sí. En las enfermedades metabólicas, pues pareciera que no hay tanta injerencia del sistema inmune, pero finalmente va sobre los mecanismos que tienen que ver hasta con la senescencia y con el estrés oxidativo, es donde la inmunidad también es importante mantenerla de la forma más adecuada para tener en general, pues respecto a lo que tiene que ver hacia la inmunosenescencia, todas las cosas a las que nos exponemos cotidianamente y a la alimentación y todo esto también nos van a impactar ahí, y eso nos va a agravar todas estas enfermedades. Entonces seguramente ese campo también se va a tener bastante más desarrollo a medida que estos mecanismos tengan más descripciones, que sí justamente han cambiado demasiado por lo mismo de su evolución tan rápida y de estos mecanismos, sobre todo moleculares, que nos permiten ver más a fondo cómo participa todo esto. Pero yo creo que sí, las enfermedades metabólicas tienen una relación importante, sobre todo porque las células del sistema inmunológico pues van a estar al final en todo el cuerpo también. Entonces esa inflamación, aunque sea de bajo grado para la obesidad y la diabetes, sí va a tener un impacto en el desarrollo, agravando la enfermedad si no se tiene control específico en la enfermedad, más de estos mecanismos. ¿Sugieres vacunar a pacientes con cáncer previos a entrar a quimioterapia? Pues es que ahí depende también de qué tipo de cáncer tengan, pero en general sí sería mejor para que tengan la producción de anticuerpos más adecuada durante el proceso de inmunosupresión al que van a recibir en caso de que reciban una quimioterapia inmunosupresora. Y también después de algunas quimioterapias, esa respuesta que se ganó con las infecciones normales que tuvimos y la vacunación antes del tratamiento, pues seguramente se va a perder. Entonces hay muchos que van a necesitar una revacunación.